Raúl Molina está con nosotros en la mañana de hoy. Y es que en los últimos días se ha estado hablando mucho del tema de las armas. Proyecto de ley eliminaría requisitos para comprar armas, titula el diario La Prensa. Camarón legislativo frenaría veda de armas, dice el diario La Prensa. Por otro lado, también el Consejo de Gabinete aprobó un proyecto de ley para ahora penalizar el ingreso de armas a las cárceles del país. Vamos a hablar con nuestro invitado sobre este tema. Primero, el Camarón legislativo dice frenaría veda de armas. Dice cambios a la ley 57 del 2011 sobre comercialización de armas fueron introducidos en el proyecto de ley 716 que modifica el Código Penal y habla sobre la legítima defensa, que fue aprobado en primer debate. La medida, que fue calificada por diputados panameñistas como camarón legislativo, principalmente frena la veda a la importación de armas de fuego al país, que se aplica desde el 2010. El proyecto de ley recibió luz verde en la Comisión de Gobierno de la Asamblea y fue avalado por Rubén de León, Kivian Panay y Benicio Robinson, Rubén Frías y Manuel Cohen, todos diputados de oposición. El legislativo busca frenar la veda de armas que rige desde el año 2010, dice la noticia. ¿Qué dice usted al respecto, señor? Buenos días, Álvaro. Buenos días, televidentes. La noticia, tal como lo leíste, es parcialmente cierta y hay otra parte que es totalmente falsa. Hay un proyecto de ley presentado por el diputado Ronnie Araúz que, en pocas palabras, lo que busca es definir claramente lo que es legítima defensa, porque se han dado casos en que una persona se defiende de una agresión de un delincuente y la víctima es la que queda procesada o investigada por el Ministerio Público. Entonces, el diputado Araúz presentó un proyecto para clarificar eso y evitar ese tipo de situaciones. Además, hay otro proyecto que ha sido presentado por el diputado Iván Picota, mediante el cual se levanta la veda ilegal y arbitraria establecida por el Ministerio de Seguridad en el 2010, que prohíbe la importación de armas de fuego a Panamá. Aquí no se están cambiando los requisitos para expedición de permisos y licencias de armas de fuego. Eso es una falsedad de quien lo afirma, tanto de los diputados de gobierno como de los diarios que se hicieron eco de esa falsedad. Lo que está haciendo el proyecto de ley es definiendo claramente que el Ejecutivo no puede impedir o suspender o prohibir la importación de armas de fuego. Eso por una parte. Por la otra, no se están eliminando requisitos. Lo que se hizo fue derogar, o se propone derogar un decreto ilegal que fue aprobado por el Ministerio de Seguridad del año 2018, mediante el cual establecieron unos requisitos más allá de los que establece la ley. Y digo, no hay que ser abogado para saber que usted no puede modificar una ley mediante un decreto, y eso es lo que ha hecho el Ministerio de Seguridad Pública. Pero más allá de eso, a mí me sorprenden realmente las declaraciones del diputado Varela. Yo realmente ya la capacidad de sorprenderme ya se me ha agotado, porque lo veo ofendido dando unas declaraciones sobre este tema. Y permíteme hacer aquí una explicación que parece alejada del tema, pero que guarda relación con esto. Mire, la veda es a partir de octubre del 2010. Una empresa, que vamos a llamar Empresa A, importó unas armas que llegaron a Panamá en debida forma en agosto del 2010, es decir, antes de la veda. Esta empresa empieza a vender esas armas legalmente, siguiendo todos los requisitos legales, y un par de años después su gerente general, que era el experto en estos temas, fallece. Los otros dueños de la empresa no saben qué hacer con el negocio, y después de unos años deciden vender ese inventario que ellos tenían ahí a otra empresa que se dedica a la misma actividad comercial. Hasta ahí no hay ningún problema. Es como que tu restaurante, tú vayas a un lugar donde venden productos para cocina o servilletas o qué sé yo. Esto es perfectamente normal. Y en noviembre del 2017 se somete al Ministerio de Seguridad la comunicación diciéndole, oiga, el inventario de armas, la empresa A lo está vendiendo a la empresa B. Eso es una simple comunicación. La empresa B, que adquiere las armas, las paga, que se mantienen en el depósito oficial, empieza a venderlas, y una de las personas que compra es un tal
José Luis Varela Rodríguez, con cédula 8-223-2410. Aquí está la nota. El día 19 de marzo del 2018 se le comunica al Ministerio de Seguridad que este señor había comprado 2 escopetas, y el mismo 19 de marzo la Dirección de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad autoriza el traspaso de las escopetas. Hasta ahí todo normal, porque son escopetas que entraron legalmente al país, y hasta donde yo entiendo el señor José Luis Varela Rodríguez, con cédula 8-223-2410, es una persona que no registra antecedentes penales, así que tiene derecho a tener armas de fuego. Sin embargo, lo curioso es que la empresa que le vende las armas no ha podido vender ninguna otra, y no solo eso, sino que se le abrió un proceso administrativo porque en teoría esas armas entraron ilegalmente al país. Lo curioso es que cómo entraron ilegalmente para abrir una investigación y no permitir que venda ninguna, pero sin embargo sí se permitió la venta que se efectuó al señor José Luis Varela Rodríguez. Ese tipo de doble discurso, ese tipo de arbitrariedades es la que ha venido sufriendo el ciudadano panameño, donde hay ciudadanos de primera categoría, los allegados al régimen, y los ciudadanos de tercera categoría, que somos los demás, que tenemos que estar a la merced de la delincuencia porque el Ministerio de Seguridad no le da la gana de emitir los permisos correspondientes. Y lo bueno de esta fusión de proyectos, el presentado por el señor Ronnie Araúz y el otro proyecto presentado por el diputado Picota, ¿qué hay de bueno en todo esto? Bueno, yo no sé por qué hablan de camarón legislativo. El camarón legislativo es cuando en segundo debate usted está discutiendo un proyecto de ley sobre, por ejemplo, telefonía celular, y usted mete un artículo que habla de los, qué sé yo, del tamaño que deben tener los guineos para venta al público. Una cosa que no tiene nada que ver con la otra. Aquí la Comisión de Gobierno discutía esto en primer debate y decidieron fusionar ambos proyectos. Pero lo curioso es que además, sigo sin entender las declaraciones del diputado Varela, porque la comisión había invitado tanto a una representante de la Procuraduría General de la Nación que asistió, como a un representante del Ministerio de Seguridad Pública, que el ministro envió un representante. Así que yo no entiendo cuáles son las declaraciones del diputado Varela. Aquí dice, con las modificaciones introducidas en el proyecto de ley 716 sobre legítima defensa, no solo se busca levantar la veda en la importación de armas de fuego, sino derogar el decreto 422 de julio del 18, que obliga a quien pretenda comprar un revólver o cualquier otra arma a practicarse pruebas de ADN, huellas dactilares y biométrica facial. Los cambios fueron introducidos en la Comisión de Gobierno de la Asamblea. El proyecto 716, en el cual fue incluido el camarón legislativo, que pretende eliminar la veda en la importación de armas de fuego, sostiene la prensa. En Panamá también busca que se derogue el decreto 422 del 24 de julio del 18, que dispone que para adquirir armas de fuego se deben practicar pruebas de biométrica facial, huellas dactilares de ambas manos y una muestra de ácido ADN. Los cambios del proyecto de ley 716, que inicialmente fue concebido para legislar sobre la legítima defensa, fueron introducidos el 29 de enero cuando la Comisión de Gobierno de la Asamblea lo aprobó en primer debate. Bueno, para aclarar, ese decreto que menciona la nota esa, yo lo demandé por ilegal ante la Corte Suprema de Justicia, porque cualquier persona que ha tenido alguna noción de leyes sabe que usted no puede modificar una ley mediante un decreto, y eso lo ha hecho habitualmente el Ministerio de Seguridad, violando cualquier principio legal. Los requisitos para la emisión de permisos, licencias de armas de fuego están contenidos en la Ley 57 de 2011. En el año 2018, el Ministerio de Seguridad, de manera ilegal, arbitraria, inconsulta, decidió establecer requisitos adicionales. Pero no solo decide establecer requisitos adicionales violando la Ley 57, sino que además llega al extremo de decir que, porque así está en el decreto, que el director de Seguridad Pública puede establecer cualquier otro requisito que a él se le ocurra, así como fijar los costos o tasas por servicio para la emisión de esas pruebas que a él se le ocurra. Usted se imagina el tipo de corrupción que se puede dar con una legislación como esa. Y yo lamento muchísimo que la prensa se haya prestado para este tipo de manipulaciones, porque no se están eliminando
requisitos legales para la emisión de permiso de armas. Simplemente se está derogando un decreto que es ilegal y que ya está demandado ante la Corte Suprema, pero que todos sabemos que una demanda ante la Corte Suprema toma muchísimo tiempo en resolver. Aquí me dice un diputado, mi permiso de arma tiene 3 años y medio de estar esperando que lo renueven. Me dice otra persona para acá, buenos días. Yo le sugiero que hable con el señor José Luis Varela Rodríguez y le explique cuál es el método que él usó para que saliera el mismo día en que sometió la solicitud en el Ministerio de Seguridad. Ese es el tipo de doble discurso y de dos clases de ciudadanos que tenemos en este país, y así nos trata el Ministerio de Seguridad. Yo metí renovación, dice esta persona, el 7 de abril del 17 y no me sale el permiso. Que hable con el señor José Luis Varela Rodríguez. Leandro Ávila igualmente dice 3 años y medio de estar esperando. Le sugiero que hable con el señor José Luis Varela Rodríguez y le explique cómo hacer para que esto salga de forma expedita. Años esperando otra persona acá. Aquí me dicen, se demandó el decreto, la demanda está pendiente de fallo. El decreto dice que el director de la DIAS puede inventar requisitos. Así es. Además que el director de la DIAS puede fijar costos de las pruebas de ADN a discreción. O sea, totalmente arbitrario. Es una finca privada. Es una finca privada. Imagínense usted. Y aquí sigo. Los productores agropecuarios estamos indefensos para defender nuestras fincas. 3 años esperando que me renueven el permiso. Otro dice, yo metí renovación hace casi hace años y nada. Entonces, ¿qué hace esa institución? Bueno, no sé, y lamento decirlo porque yo, que tramito allí de manera habitual, yo siento que dentro del personal hay el interés real de trabajar, y se emiten las consultas, pero cuando llegan al despacho donde tienen que firmarse y aprobarse o rechazarse, hasta ahí llegaron, se trancan. Entonces, realmente no sé. Y es constante porque desde que inició este gobierno, la Dirección de Seguridad Pública ha tenido 3 directores, 4. Uno, que parecía que iba a hacer las cosas bien, lo removieron rápidamente, que no duró ni siquiera un mes allí en el cargo. Y los otros 3, cada uno parece que tiene una competencia para ser el que más obstaculiza y el que más paraliza los trámites en esa institución. Y aquí no hay ley para hacer que la gente yo he presentado quejas en la Procuraduría de la Administración y no pasa nada. He presentado quejas en la Autoridad de Transparencia y sí han convocado reuniones con el ministro. El ministro dice que van a resolver, no sé cuándo, a lo mejor dentro de 100 años, pero todo sigue igual. Yo ni siquiera hago el intento de presentar quejas o querellas en el Ministerio Público porque no vale la pena realmente. Hemos presentado varias, por ejemplo, presentamos una querella, una denuncia penal por la pérdida de armas en el SPI y no pasó absolutamente nada. Eso fue un hecho público y no solo no destituyeron al que era director en ese momento, sino que lo premiaron nombrándolo como director de Senafron. Entonces, ¿para qué perder el tiempo acudiendo al ministerio? A un amigo que tiene más de 3 años esperando sus armas, se le han desaparecido. Una es de colección. Se le perdieron dentro del DIAS. He escuchado varias denuncias al respecto que armas entran allí para hacer el trámite de traspaso, que un particular le vende a otro. Ese es el trámite correcto, llevarla allá para que verifiquen el número de serie y borrarla del registro del vendedor para anotarlo en el registro del comprador y las armas se pierden en el camino. Tengo 3 años y 10 meses. ¿Qué pasó con mi dinero que pagué por la renovación de mi permiso? O sea que hay que pagar por adelantado. Cuando usted somete la solicitud, en el momento de presentar la documentación, tiene que haber pagado en el Banco Nacional el costo del trámite. Estamos hablando de apropiación indebida, o sea, esto es absurdo. Y a esto tenemos que someternos los ciudadanos decentes de este país. Bueno, y en las cárceles ahora el Ejecutivo aprueba un decreto para penalizar el ingreso de armas. Yo creo que descubrieron el agua caliente. Ya están todas las armas adentro. Mire, Álvaro, es que además de que están todas adentro y la famosa frase de cuando hubo el incidente en la cárcel de Colón, lo curioso es que si yo le proporciono un arma a una persona que no tiene permiso, eso es delito, eso es tráfico de armas. Apliquen la ley.
Eso es todo lo que tienen que hacer, aplicar la ley y no estar inventando delitos nuevos que no tienen el deseo de perseguir, simple y sencillamente para aparentar y salir en los medios diciendo que están combatiendo un flagelo cuando no hacen nada. Hagan lo que tienen que hacer de acuerdo a la ley, que es emitir los permisos, verificar los antecedentes de cada persona, pero parece que aquí el señor José Luis Varela Rodríguez es el único que está apto para portar armas, porque el mismo día que sometió las solicitudes salió su asunto debidamente tramitado, mientras que hay panameños que tienen 4 y 5 años en espera de estos trámites. Bueno. Ese es el tipo de doble ciudadanía que tenemos aquí, que no puede continuar. Y no pasa nada. No, absolutamente nada. Y todo esto, todas estas demoras, ¿ustedes en qué creen que se traduce? ¿En qué creen ustedes que se traducen la burocracia del Estado? ¿Hacia dónde lleva a la gente? A la desesperación, a pagar peaje. Así de sencillo. Y así muchas cosas se mueven rápidamente. Y reitero, de los 4 directores que ha tenido esta administración, solo uno empezó a reunirse con los usuarios del sistema y se comprometió a reuniones periódicas para ir evacuando los trámites, ir resolviendo problemas, y antes de que cumpliera un mes en el cargo lo reemplazaron. Parece que la idea es trancar todo, quién sabe para qué. Mejor que lo expliquen en el Ministerio de Seguridad. Cierro con este chat que me envió un amigo. Tengo un amigo que tenía una colección de armas antiguas. Lo metieron 2 años preso. Se quedaron con las armas y fueron heredadas de su padre. Hace más de 30 años las armas no tenían ni percutor ni cargadores. Eso no eran armas de fuego, entonces. Si no tenían la aguja percutora era imposible que dispararan. Y 2 años preso por eso. Bueno, esas son las explicaciones que debe dar el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público.